Sintonice cada sábado de 10 a 11 de la mañana por Oxígeno 102.5 FM, el dossier del Dr. Parra. Una hora en la que ampliará sus conocimientos en los diversos contenidos que traen sus productores y conductores, José Allende Parra y José Antonio Rodríguez. Cultura, salud, política, economía, historia, actualidad y otros más son los temas que aborda el dossier del Dr. Parra. Un programa de análisis y comentarios, una propuesta diferente, mucho más que información. No dejes de escucharnos. Le esperamos todos los sábados por Oxígeno 102.5 FM. La ausencia de empatía que sufre el psicópata le impide sentir placer mediante la observación de la felicidad en los demás. El placer de los otros solo le provoca envidia y codicia. Así lo dijo Vicente Garrido Genovés, quien es un psicólogo, criminólogo. La canción que escuchaban se titula El día a día de mi psicopatía, que es de la banda de música electrónica Fangoria, originaria de Madrid. Esta banda fue formada en 1989. Bienvenidos al dossier del Dr. Parra. Les saluda José Antonio Rodríguez. Este sábado damos inicio a una serie de 3 programas que hemos titulado Develando al Psicópata. Este tema, que quizás muchos conocemos por la perspectiva del cine, que sabemos que siempre va a buscar explotar la parte que más le conviene, pues quizás esté lleno de mitos y nosotros solo pensemos que el psicópata es el asesino en serie y demás. Pero en esta ocasión, como siempre, nos acompaña en cabina el doctor José Allende Parra, médico psiquiatra, que es experto en el área y que nos va a desmontar todos esos mitos que tenemos al respecto. Buen día, doctor. Buen día, José. Muchísimas gracias una vez más. Y gracias también a la audiencia. Muy buen día. Bienvenidos otra vez a todos los que nos escuchan hoy, como cada sábado, de 10 a 11 de la mañana, por aquí, por Oxígeno 102.5. Y efectivamente, José, como acabas de decir, hoy tenemos el primer programa de 3 que hemos preparado para develar quién es realmente un psicópata y qué debemos hacer nosotros cuando sospechemos o pensemos que estamos probablemente enfrente de un psicópata. Y como acabas de señalar, José, el cine, Hollywood, siempre explotando las distorsiones llenas de fantasías, obviamente, nos ha pintado históricamente, probablemente como ha hecho con otras enfermedades mentales, una imagen muy distorsionada y lejos de la realidad en muchísimos aspectos sobre este personaje que conocemos como psicópata. De manera que hoy, vamos a introducir, en esta primera entrega vamos a introducir aspectos generales que tienen que ver con este tipo de individuo que es más frecuente de lo que podamos imaginar en esta sociedad y en cualquier otra. Así que encantado, José, de poder hablar y llevar algún tipo de información valiosa, útil a la población para que se eduque en cuanto al tema y pueda entonces tener herramientas para identificar o al menos sospechar de que puede estar más cerca de lo que imagina de un psicópata. Que por supuesto, como siempre, es muy a tono con la misión y visión del dossier del Dr. Parra, que surgió precisamente por llevar estos temas que son importantes para la sociedad y que debemos aclarar y desmontar ciertos mitos que se han ido creando a lo largo de los años. Antes de irnos a una pausa, quiero recordarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook como Dossier Dr. Parra. También ahora estamos en YouTube para que nos pueda encontrar ahí en diferido. El canal se llama El Dossier del Dr. Parra y puede sintonizar el programa en vivo por Oxígeno 102.5 FM que está en Facebook. Y si quiere llamarnos a cabina, 809-295-8862.
Ahora sí, vamos a una breve pausa y cuando regresemos estaremos develando al psicópata. Quédese con nosotros. Sintonice cada sábado de 10 a 11 de la mañana por Oxígeno 102.5 FM, el dossier del Dr. Parra. Una hora en la que ampliará sus conocimientos en los diversos contenidos que traen sus productores y conductores, José Allende Parra y José Antonio Rodríguez. Cultura, salud, política, economía, historia, actualidad y otros más son los temas que aborda el dossier del Dr. Parra. Un programa de análisis y comentarios, una propuesta diferente, mucho más que información. No dejes de escucharnos. Le esperamos todos los sábados por Oxígeno 102.5 FM. Estamos de regreso en el dossier del Dr. Parra por Oxígeno 102.5 FM. Y como siempre en el dossier del Dr. Parra, iniciamos este bloque con las efemérides. 2 de julio de 1897, el inventor italiano Guglielmo Marconi patenta la radio en Londres, Reino Unido, pero Nikola Tesla ya lo había hecho antes en la misma ciudad. Marconi era ingeniero electrónico y es señalado a veces como el inventor de la radio, aunque realmente esta es una invención colectiva. Este fue premiado con el Nobel en 1909, el Nobel de Física, junto a Carl Ferdinand Braun, en reconocimiento a sus contribuciones en el desarrollo de la telegrafía inalámbrica. Hay que recordar que le debemos a Marconi, junto a Henry Hertz y otros, esta magia de la radio por la que hoy estamos hablándoles a ustedes. 2 de julio de 1937, la aviadora estadounidense Amelia Earhart y su piloto acompañante Fred Noonan envían el último mensaje antes de desaparecer en medio del Océano Pacífico, durante su intento de realizar el primer viaje alrededor del mundo recorriendo la línea del Ecuador. Amelia Earhart fue una mujer muy aguerrida, muy emprendedora, que rompió los paradigmas de su tiempo, porque de hecho saltó a la fama por eso, porque empezó a hacer viajes, e incluso primero acompañada y luego decidió hacerlo sola. Travesías peligrosas que en ese tiempo ni muchos hombres se atrevían a hacer, y ella lo hizo, pero lamentablemente en su intento de dar la vuelta, de sobrevolar el globo terráqueo por la línea del Ecuador, entonces desapareció de manera misteriosa. Es decir, José, que ella murió haciendo lo que le gustaba, Exacto. Lo que le apasionaba. Sí, viviendo su pasión. Viviendo sus aventuras y su pasión. 2 de julio de 1947, un objeto desconocido se estrella en un rancho de Roswell, Nuevo México, Estados Unidos. La versión oficial, sostenida por el ejército, es que fue un globo aerostático, pero según algunos testigos, fue una nave de origen extraterrestre lo que se estrelló. Desde entonces, el hecho ha dado lugar a toda una serie de teorías de conspiración. Y por cierto, a propósito de eso, el 2 de julio es el Día Mundial de los OVNIs, promovido por miles de fervientes creyentes, seguidores e investigadores particulares de este fenómeno, y su férrea creencia de que no estamos solos en el universo y que existen seres más avanzados en el espacio exterior. Esto de los OVNIs son las siglas de objeto volador no identificado, que viene del inglés UFO, que es Unidentified Flying Object. Para esta fecha se hacen muchas actividades que tienen que ver con los ovnis, dígase películas, y hay una serie de creyentes que le dan seguimiento a todo eso. O sea que la gente que cree en los avistamientos de ovnis y que realmente está convencida de eso, hoy es su fiesta. Sí. Hoy celebran su gran fiesta. Y también recuerdan las abducciones
que hay muchos casos registrados en la historia. 2 de julio, Día Internacional del Periodista Deportivo, dedicado a aquellos profesionales de la comunicación social dedicados a informar sobre el mundo deportivo. Se celebra el Día Internacional del Periodista Deportivo y esto implica que el periodista que ejerce esta profesión no es solo el que da noticias de deporte, sino el que vive el deporte, el que promueve el deporte como una forma de desarrollo y crecimiento en la sociedad. También quisiera recordar, no contemplado, pero sí hoy también es Día Internacional del Cooperativismo, de las cooperativas, que es un movimiento económico muy grande que está presente en la República Dominicana y en muchos países, que debemos agradecerle a los pioneros de Rochdale por allá por 1844. Entonces, partiendo de todo esto, doctor, es bueno que hablemos de lo que es el psicópata. Después de ese baño de historia, ¿verdad? Entrar ya de lleno al tema central del dossier de hoy, y siempre muy refrescante recordar esas fechas importantes que de alguna manera han marcado hitos, se han convertido en hitos que han transformado en algún aspecto la vida del hombre, por ejemplo el cooperativismo. Sí, y fíjese que hoy era difícil elegir porque hay muchas efemérides, pero en realidad el dossier hay entonces, que elegir 5, por lo menos las 5 principales, ¿no? Sí. Doctor, ¿qué es la psicopatía en sí? Fíjate, José, si nos vamos al significado etimológico de la palabra psicopatía, está constituida obviamente por 2 partes. Es una palabra compuesta. Tenemos por un lado psico, prefijo psico, que viene de psique, que significa mente, y que en un principio los griegos utilizaron el término psique o psique para referirse al alma. Ese fue el primer significado, el más prístino o más original que tuvo la palabra psique o psique, como le decían los griegos. Pero con el tiempo, ese término fue evolucionando y pasó de ser el alma a convertirse en la mente. Y de ahí a que nosotros utilicemos hoy el término psique para referirnos como tal a la mente. Y patía, que hace referencia a una alteración. En sentido lato o amplio, podemos decir que psicopatía se define etimológicamente como cualquier trastorno, cualquier enfermedad de la psique, de la mente. Ahora bien, en el ámbito circunscrito solamente al psicópata, nos referimos a la psicopatía como un problema, una enfermedad o un trastorno del carácter y de la conducta. Y a ese individuo que tiene un problema de personalidad, porque se define como un trastorno de personalidad o del carácter, a ese es que le llamamos psicópata. En el DSM-5, que es el manual que utilizamos para diagnosticar todos los trastornos mentales, se titula o se le denomina trastorno de la personalidad antisocial, pero más adelante podremos constatar que se queda muy corto el nombre de personalidad antisocial ante la realidad del psicópata, porque en el DSM se circunscribe mucho a hablar del antisocial como aquel individuo que siempre riñe con la ley, que es un individuo que frecuentemente cae en la cárcel, que tiene problemas, tiene conflictos con la ley porque no respeta normas, el antisocial. Pero vamos a ver que si bien es cierto el psicópata cae en la categoría de antisocial, hay muchas diferencias en las que podemos identificar que la descripción que hace el DSM del antisocial se queda muy corta. En la realidad vamos a ver muchas características del psicópata que no están contenidas como tal o visualizadas en el DSM. Y en el otro manual que utilizamos, que es el de la Organización Mundial de la Salud, conocido como CIE-10, que ya va por su versión número 11 y que hoy se denomina CIE-11. Entonces, en resumen, la psicopatía es una enfermedad mental, un trastorno de personalidad que afecta justamente el carácter y la conducta del individuo, que se conoce como psicópata. ¿Cuáles son las características esenciales que definen a un psicópata? Mira, ante todo, te voy a leer acá porque me voy a tomar el permiso de leer aquí algunas características del DSM-5
que se describen, pero circunscritas estas características al antisocial, y después entonces te voy a desglosar en una lista las que no están aquí pero que definen como tal al psicópata. Entonces, el trastorno antisocial de la personalidad es un trastorno que pertenece a los llamados trastornos de personalidad que están descritos en el manual de DSM y que son 10. Los 10 se dividen en 3 grandes grupos: el grupo A, el grupo B y el grupo C, o clusters como se les llama. Clúster A, clúster B y clúster C. ¿Dónde entra el trastorno de la personalidad antisocial? Justamente en el grupo B. Y aquí hay unos criterios que se toman en cuenta para hacer el diagnóstico, porque a todo esto debo decir, José, el único facultado para hacer el diagnóstico de trastorno de la personalidad antisocial o de psicópata o sociópata es un psiquiatra, que es la persona entrenada, formada, profesionalizada en el área, o un psicólogo clínico para hacer el diagnóstico de trastorno de la personalidad antisocial, que es donde entra el psicópata. Entonces hay unos criterios importantes que nosotros conocemos como los criterios clínicos o simplemente la clínica del paciente antisocial. Entre ellos tenemos, por ejemplo, este individuo tiende al incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales, que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención, como te decía. El antisocial, por lo general, es un individuo que con frecuencia está en la cárcel porque tiene conflictos permanentes con la ley, es decir, que viola tanto las normas sociales como las normas legales. Número 2, es un individuo que tiende al engaño. Esa es una característica muy importante del antisocial y del psicópata como tal. Un individuo engañoso y manipulador. Este engaño generalmente se manifiesta por mentiras recurrentes, pero no son mentiras como las que pudiéramos nosotros de manera normal esgrimir en algún momento dado. Son mentiras recurrentes que él se las cree y son mentiras patológicas. Utiliza, por ejemplo, la mentira para estafar. Cuando tú hablabas en la semana pasada de los ciberdelitos, de estos individuos que utilizan la ingeniería social para estafar, bueno, justamente el psicópata, el antisocial y el sociópata son individuos que se entrenan de manera muy personal en la ingeniería social, desarrollan mucho la manipulación a nivel profesional, manejan las mentiras de una manera increíble justamente para estafar a los demás, para utilizarlos, para explotarlos. Después está impulsividad o fracaso para planear con antelación. Luego está la irritabilidad y la agresividad, que están presentes con mucha frecuencia en el psicópata y que se manifiestan por peleas o agresiones físicas repetidas. Esos son los individuos que en un barrio, en una comunidad, son los que están más involucrados en riñas, en pleitos, en reyertas en el barrio. Casi siempre ellos son los protagonistas. Y ya eso es una señal. Por ejemplo, si esto se presentara en la adolescencia temprana, un individuo que está constantemente metido en peleas, en agresiones físicas, ese adolescente hay que ponerle atención, porque eso es un rasgo importante que hay que observarlo, porque puede estar siendo una importante alarma de un probable trastorno de la personalidad antisocial, de un probable psicópata o sociópata. Después está la desatención imprudente de la seguridad propia y de los demás. Es un tipo aventurero, todo lo que hace lo hace en extremo, es un individuo de extremas conductas, de riesgo, necesita siempre estar excitado, pero no cualquier tipo de excitación, sino que necesita una excitación al máximo nivel, porque se aburre con facilidad y esto le divierte. Pone en riesgo su vida, pero como él no tiene ningún tipo de emoción conocida como la tristeza, la culpa, el remordimiento, él pone en su vida en peligro y también pone en peligro la vida de los demás. Después, la irresponsabilidad constante, José. Son individuos constantemente irresponsables y esto se manifiesta con la incapacidad repetida de mantener un comportamiento, por ejemplo, laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas. Es un individuo que probablemente, si tiene responsabilidades económicas en un hogar, una familia, las descuida, pero también en el campo laboral falta mucho al trabajo, le importa un bledo que le llame la atención porque él no siente remordimiento, no siente culpa. Es un individuo con muy pocas emociones
No es como nosotros creemos, por lo general, que el psicópata no tiene emociones. Sí, el psicópata tiene algunas emociones que no son las emociones que nos pueden, por ejemplo, afectar a nosotros. Y ya vamos a ampliar un poquito más ese tema de si tienen ellos o no emociones. Lo que quiero decir con esto es que por lo general es muy desacertado creer, pensar y aducir que el psicópata no tiene emociones. Es un individuo que por lo general, como mínimo, tiene 18 años. De hecho, por regla general, nosotros como expertos en el área de la conducta y de la salud mental, no estamos facultados ni podemos diagnosticar un trastorno de personalidad cualquiera que sea antes de los 18 años, porque se entiende que antes de los 18 años todavía la personalidad no está enteramente conformada, pero sí podemos ver señales de alarma desde muy temprano, como por ejemplo en la infancia temprana ya podemos ver ciertas conductas, ciertos rasgos en los niños y en los adolescentes que pueden llamar la atención y que pueden estar enrumbando la conducta, la personalidad de ese individuo hacia un trastorno tan anquilosante, tan incapacitante como es el trastorno de la personalidad antisocial y dentro de él la psicopatía. Por eso te decía que por lo general es un individuo que tiene mínimo 18 años. No es que a los 15 uno no pueda hablar de un psicópata. Lo que pasa es que hay que esperar a que cumpla la mayoría de edad, por ejemplo en nuestro país 18 años, para entonces hablar de un diagnóstico que, como te decía hace un rato, y esto es bueno subrayarlo una y otra vez, el único facultado o los únicos facultados para hacer el diagnóstico de psicópata o trastorno de la personalidad antisocial es un psicólogo clínico o un psiquiatra. Eso en cuanto a lo general del trastorno de la personalidad antisocial. Ahora, te resumo a manera de una lista cuáles son aquellos síntomas importantes, esenciales ya del psicópata directamente. El primero es un individuo superficial en sus emociones. Tiene algunas, pero son generalmente superficiales. Tiende a ser muy egocéntrico y a tener esta sensación de grandiosidad, a percibirse como alguien grandioso. En ese caso, o en este rasgo, se emparenta con el narcisista, que también es muy egocéntrico y muy grandioso, se siente superior a los demás. Y debo decir que hay una, vamos a decirlo así, una familiaridad entre el psicópata y el narcisista. Se parecen bastante, pero no necesariamente convergen o son lo mismo. Quiero decir que todo psicópata es narcisista por naturaleza, pero no todo narcisista es psicópata. El psicópata tiene todos los rasgos narcisistas que podemos encontrar, por ejemplo, propiamente en el narcisista. Pero en el narcisista no vamos a encontrar todos los rasgos que tiene el psicópata como psicópata per se. Después está, como he venido diciendo y que hay que subrayarlo una y otra vez, una de las características principales del psicópata es la falta de culpa. Te hace daño intencionadamente y no siente culpa. No siente remordimiento, es un individuo que en ese sentido está vacío. Y justamente las emociones que no va a tener el psicópata son la culpa, el remordimiento, la tristeza, la congoja. No se va a acongojar por nada porque esto no le afecta. Te hace daño intencionadamente y lo disfruta, lo celebra. Y cuando digo que lo celebra es porque está alegre. La alegría es una emoción, por tanto, ya vemos ahí que el psicópata sí tiene algunas emociones, entre ellas la alegría. Incluso se alegra de tu dolor, de tu sufrimiento, porque como él no siente el dolor, ni el propio ni el de los demás, bueno, él se alegra de lo que te pase, incluso lo celebra. Eso lo hace feliz a él. Otras emociones que el psicópata puede experimentar, y ya lo vimos en la lista que te acabo de leer del DSM, la irritabilidad. Es una emoción que todos experimentamos. El psicópata también la experimenta, sobre todo cuando ve frustrados sus planes para conseguir sus objetivos con su presa. Cuando él ve que su plan no le funciona, se pone ansioso, que también la ansiedad es una emoción, se pone irritable, que también la irritabilidad, como acabo de señalar, es una emoción, se torna agresivo, la agresividad también, que además de ser una reacción fisiológica, es también una emoción. Puede sentir asco, el asco también es una emoción, y hasta puede sentir sorpresa, que es otra emoción. De manera que he mencionado aquellas emociones que sí puede sentir el psicópata, pero que no van por el lado de las emociones que normalmente podemos sentir nosotros en una situación de peligro. Por ejemplo, la tristeza, el dolor, el sufrimiento, cuando tienes una adversidad en la vida que te toca bien fuerte.
la pérdida de un ser querido, un terremoto que devasta tu vida, tu familia, tu casa, tus propiedades, cualquier eventualidad, cualquier catástrofe de la vida que a ti te entristece, que te genera dolor y sufrimiento, al psicópata no le va a generar eso. Y por eso es que mucha gente, de manera a veces muy ligera, cree que el psicópata, y dice que no tiene emoción, y dice el psicópata no tiene emociones. Sí las tiene. Una cosa que lo caracteriza es que es incapaz de reconocer la tristeza en sí mismo, el dolor y el sufrimiento, y por ende mucho más incapaz para reconocer eso mismo en otras personas. ¿Por qué? Porque otra característica que lo acompaña es que es poco empático o nada. Él no es capaz de ponerse en el lugar del otro. La empatía, yo digo siempre, en las aulas lo he dicho una y otra vez cuando me ha tocado hablar de este tipo de temas como docente universitario, cuando he hablado de la empatía he dicho, mucha gente entiende la empatía como la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, en el lugar del otro. Si bien es cierto, hay algo de eso, la mejor definición que a mí me gusta dar y que creo que es la más atinada de empatía es aquella capacidad que tenemos los seres humanos de preguntarnos cuando el otro está en dolor, en sufrimiento, ante una adversidad. Esa capacidad que podemos desarrollar de preguntarnos ante todo, ¿cómo me sentiría yo en la misma situación? ¿Qué haría yo? ¿Cuál sería mi reacción ante la misma adversidad o el dolor o el sufrimiento por el cual está pasando esa persona? Eso es empatía. Y esa pregunta es la que me lleva a mí a imaginarme cómo se siente el otro y a empatizar con él, valga la repetición del término. Esto no está presente en el psicópata. Por tanto, él no es capaz de identificarse con el dolor ajeno, de preguntarse eso. El psicópata nunca se va a preguntar ¿cómo me sentiría yo ante esa misma situación de adversidad o ante ese dolor o sufrimiento? Otra característica que te mencioné hace un rato es la capacidad de engañar. El psicópata es un engañoso profesional, un manipulador de primera. A propósito, debo decirte algo. Me sorprendió que recientemente conversé con una persona a quien conozco ya de hace muchos años. Sin embargo, es la primera persona que yo puedo decir que me confiesa a mí que reconoce sus rasgos psicopáticos, y no solo sus rasgos psicopáticos. Estoy hablando de una persona profesional que ha podido identificar claramente esos rasgos psicopáticos en él. Y uno de los rasgos que él más ha identificado es que él se define como un manipulador profesional. Y justamente la manipulación a nivel profesional es una de las cualidades primarias del psicópata. Pero de una manera increíble, o sea, hipnotiza a su víctima. Al punto de que te puedo decir, por ejemplo, recientemente yo vi una paciente en mi consulta privada que viene de una relación con un psicópata justamente, y todavía, a pesar del sufrimiento, del dolor de esta paciente, aún así ella no es capaz de reconocer que ha estado en una relación psicopática con un individuo que la ha manipulado por mucho tiempo, porque la hipnotiza al punto de que esa persona no es capaz de ver que realmente está ante un psicópata. El nivel de manipulación, de utilización, porque es un utilitarista, el nivel de explotación que ejerce un psicópata sobre su víctima es tan elevado que la propia víctima, aún sufriendo, aún en el dolor, no se da cuenta. Después está, como te decía, cuando suele mostrar emociones. Estas emociones son superficiales, y en este sentido te digo, el psicópata es el mayor exponente de la hipocresía. Es la hipocresía hecha carne. No todo el que es hipócrita es un psicópata. Y no todo el que tenga algunas de estas cualidades que estoy describiendo es un psicópata. Quiero aclarar eso. Porque todos los seres humanos en algún momento hemos tenido alguna conducta psicopática, por la razón que fuera. Pero se dice que incluso es hasta saludable desarrollar algunos rasgos psicopáticos en ciertas situaciones. Y es cierto, José, como yo siempre digo también, en un contexto en el que estamos, acá en nuestra sociedad actual, es hasta saludable desarrollar cierto nivel saludable, repito, cierto nivel saludable de paranoia y hasta de psicopatía ante la realidad de que tú, probablemente sin darte cuenta, estás rodeado de psicópatas. Ese es el título de un libro que yo recién leí durante la pandemia, El hombre que estaba rodeado de psicópatas. Y exactamente por eso es que te estoy diciendo que por el hecho de reunir algunas de estas cualidades en algunas ocasiones, no quiere decir que ya el que las tenga es un psicópata. No, todos nosotros tenemos rasgos de los diferentes trastornos de la personalidad. Pero tener rasgos no significa que tengamos el trastorno. Entonces, para diferenciar, porque una cosa es el trastorno como tal,
y otra cosa son los rasgos. Todos en algún momento de la vida hemos tenido rasgos narcisistas, rasgos obsesivos, rasgos histriónicos, rasgos límites, rasgos psicopáticos que a veces se hacen necesarios, o sea, dependiendo de la circunstancia, y sobre todo si yo me doy cuenta que estoy probablemente ante un manipulador profesional, yo voy a responder, a lo mejor hasta con un rasgo psicopático, y eso no me hace un psicópata. Por eso quiero aclarar de que estas cualidades pueden estar presentes en un nivel de intensidad leve en cualquier persona. En la mayoría de los seres humanos pueden encontrarse estos rasgos sin que necesariamente se hable de que se trata de un psicópata. Pero en cuanto a la hipocresía, el psicópata es por antonomasia, por excelencia, la representación fiel de la hipocresía. Es el exponente máximo de esta conducta tan desagradable que se llama hipocresía. Después está que el psicópata es un individuo frío, calculador, evalúa bien a su víctima, siempre está estudiando a su próxima presa y está calculando, planificando cómo él va a aprovechar las vulnerabilidades de esa posible víctima. El psicópata siempre se disfraza, tiene una máscara de un individuo encantador, es un imán porque tiene una personalidad carismática, encantadora, como sabe manipular muy bien y muchas veces manejo del lenguaje muy adecuado, es muy grandilocuente. Ojo con eso, hay que tener cuidado con las personas que tienen estas características porque probablemente se trate de un psicópata al acecho, grandilocuente, encantador, atractivo en algunas cualidades, puede mostrarse muy cándido, generoso, muy atento. Esa es una de las primeras cosas que hace el psicópata cuando quiere acercarse a una presa que ya él ha estudiado previamente. Se vuelve muy atento, está siempre pendiente de esa presa, la llama o lo llama, porque puede ser también una mujer que es psicópata. Cuando hablamos del psicópata casi siempre pensamos en el hombre y yo te voy a decir un poquito más adelante por qué tenemos esa propensión a pensar o a relacionar la psicopatía solamente con el hombre. Pero además de eso, de lo frío, lo calculador que es, de lo metódico que puede ser en su plan hasta que lo ejecuta, es un individuo muy impulsivo. Una cosa que parece contradictoria, ¿no? Si es frío, calculador, ¿cómo es impulsivo? Pues sí. Sobre todo se torna impulsivo cuando él ve que sus planes están por truncar, por frustrarse. Ahí cae en la impulsividad y en la irritabilidad y hasta en la agresión física. Otra característica importante, bueno, en esa misma línea, un pobre control conductual. Está lo frío y calculador, pero está también aquella pobreza que tiene en el control de su conducta. Porque cuando hablemos de la neurobiología, o lo que hay implicado biológicamente hablando del psicópata, que eso va a ser para la segunda entrega, ahí vamos a ver los déficits que hay a nivel neurobiológico en el psicópata, entiéndase, en el cerebro del psicópata. Por eso veremos que lo que estoy diciendo hoy del pobre control conductual se va a relacionar con lo que voy a hablar la semana que viene de la neurobiología del psicópata y sobre todo con respecto a la corteza cerebral. Necesidad elevada de excitación constante, te dije también la falta de responsabilidad, los problemas conductuales a muy temprana edad, un niño que tú lo veas que en ningún momento muestra tristeza, ni muestra culpa, ni remordimiento, que maltrata, es un maltratador de los animales, por ejemplo, maltrata a otros niños, está constantemente envuelto en reyertas en el colegio, entiéndase, riñas, pleitos, es provocador, pero al mismo tiempo es encantador, es un niño que a lo mejor está dando las primeras alarmas a las que tenemos que poner atención. Y obviamente el psicópata muchas veces cae en comportamientos antisociales que lo llevan de adulto a la cárcel, porque ahí riñe ya con no solo la norma social, que es lo que básicamente en principio viola el psicópata. Ya cuando se convierte en antisocial como tal, entonces ahí cae la violación de la norma jurídica, entiéndase la ley, delinque, y se burla del sistema de alguna manera hasta un tiempo, y se burla mucho porque frecuenta la cárcel, entra y sale, hasta que finalmente, por lo general, el psicópata termina con su propia medicina. Si es un antisocial que ya ha matado, que ha asesinado, por lo general terminan de la misma manera. De manera que estas son las cualidades del psicópata
por decir algunas, José. Hay otras que son más encubiertas. Por lo visto, si nos quedamos ahí solo en las cualidades, se hacen varios programas. Estamos en Oxígeno 102.5 FM. Está escuchando el dossier del Dr. Parra. Hoy con el tema Develando al psicópata. Recuerden que si quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo al 809-295-8862. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con este interesante tema. Sintonice cada sábado de 10 a 11 de la mañana por Oxígeno 102.5 FM, el dossier del Dr. Parra. Una hora en la que ampliará sus conocimientos en los diversos contenidos que traen sus productores y conductores, José Allende Parra y José Antonio Rodríguez. Cultura, salud, política, economía, historia, actualidad y otros más son los temas que aborda el dossier del Dr. Parra. Un programa de análisis y comentarios, una propuesta diferente. Mucho más que información. No dejes de escucharnos. Le esperamos todos los sábados por Oxígeno 102.5 FM. Doctor, mientras usted hablaba, pensaba mucho yo en asesinos seriales que hay en la historia. Por ejemplo, Hannibal Lecter, el carnicero de Milwaukee, Charles Manson, que aunque directamente no lo hacía él, pero tenía esa cualidad de personalidad encantadora y tenía una serie de seguidores a su alrededor que ejecutaban lo que él le dijera. Y así hay otros. Por ejemplo, si nos vamos más atrás, podemos hablar de Elizabeth Bathory, Vlad Tepes. ¿Qué relación hay entre el psicópata o el asesino serial, o por qué siempre los relacionan? Siempre se relaciona por lo siguiente, José. Todo asesino serial es un psicópata, pero no todo psicópata es un asesino serial. Esa es la relación que yo te puedo de manera muy sucinta establecer. ¿Por qué siempre relacionamos al psicópata con un asesino serial? Porque es lo que nos ha vendido Hollywood. Recuerda, José, que al ser humano le encanta el morbo y disfruta inclusive ver a un tipo de individuo en la pantalla grande, en el cine, a un tipo de individuo con el que se puede encontrar en la vida real, pero él lo disfruta en el cine. Aquello le genera cierto placer por una naturaleza que todavía no comprendemos muy bien en los seres humanos, que somos seres muy extraños. Yo sigo con mi convicción de que el ser humano es el más extraño de todos los seres que hay en este planeta, porque a propósito de que hoy mencionamos los ovnis, como yo no sé si hay vida en otro planeta, voy a referirme en esos términos a decir de que en este planeta para mí no hay otro ser tan extraño y complicado, un bicho raro como a veces yo digo que es el ser humano. Y fíjate que parte de la naturaleza del ser humano es que le encanta el morbo y disfruta ver ese tipo de películas que Hollywood explota muy bien, porque todo eso vende. A la gente le gusta ir a ver películas de asesinos en serie, de psicópatas que sí son asesinos, pero sucede lo siguiente, José, que contrario a lo que podamos pensar, la mayoría de psicópatas no son asesinos en serie. La mayor parte de la gente que es psicópata y que está con nosotros alrededor nuestro no son asesinos seriales. Los asesinos seriales son una minoría dentro del trastorno de la personalidad antisocial, pero obviamente Hollywood, que está constituido, manejado por cabezas pensantes y que conocen muy bien parte de la naturaleza humana, sabe que al ser humano le gusta que se explote eso del ser humano, esa parte, para alimentar el morbo. Y por eso es que esas películas llaman tanto la atención. En esas películas aparece un individuo, además, ¿verdad?, un actor por lo general muy buen mozón, atractivo, encantador, con características que, aunque sabemos que son falsas, pero que magnetizan a la gente. Pero, resumiendo, no todo psicópata es asesino serial, pero sí todo asesino en serie es un psicópata. Y para subrayar o repetir otra vez, la mayoría de los psicópatas no son asesinos en serie. Los tenemos ahí cerquita de nosotros, José, en muchos ámbitos de la vida diaria. Por lo que usted dice, debe surgir la pregunta. En términos estadísticos,
qué tan frecuente es la psicopatía, porque usted dice que a nuestro alrededor en la vida diaria podemos tener varios. Mira, te voy a decir, recientemente los estudios más actualizados hablan, por lo menos en Estados Unidos, que es una sociedad donde se investiga bastante. Los estudios revelan que 1 de cada 25 norteamericanos, estadounidenses mejor dicho, es psicópata. Te estoy hablando entonces de un 4% de la población. Eso es mucho, José. Y probablemente esos estudios con algunos sesgos que estén reflejando un número todavía inferior. Y más si vemos esta sociedad actual en la que vivimos, donde justamente se han disparado las cualidades psicopáticas en la gente. En sentido global, en el mundo entero, se habla de que la estadística de la psicopatía es igual que la de la esquizofrenia. Un 1% de la población mundial es psicópata. O sea, de cada 100 individuos que tú conoces, hay uno que es psicópata, que tú lo has tratado probablemente, pero ni te has dado cuenta porque ha pasado inadvertido. Y a lo mejor incluso te ha engañado, te ha estafado, te ha manipulado, porque además el psicópata es un adulador de primera. Cuando hablemos de las relaciones humanas con los psicópatas, te vas a dar cuenta de algo muy importante en ese ciclo de la relación que puede tener una persona con un psicópata. En la primera fase, la primera etapa de la relación con un psicópata, cualquiera que sea, es la idealización. Te adula, te idolatra, te idealiza, hasta que logra entrar en tu terreno y después, obviamente, que te tiene en sus manos, te devalúa, te descalifica después de haberte explotado y utilizado. ¿Y quién es más psicópata, el hombre o la mujer? Los dos igualitos, en el mismo nivel. Lo que pasa es que la mujer tendemos a diagnosticar menos la psicopatía porque en la mujer se tiende a confundir con el trastorno límite de personalidad, que sí tiende a ser un poquito ligeramente más alto o más frecuente en las mujeres, el trastorno límite de la personalidad. Antes se creía incluso que el trastorno de la personalidad antisocial o la psicopatía era más frecuente en hombres. Sigue siéndolo ligeramente, pero las mujeres psicópatas son tan tan peligrosas, tan dañinas como los hombres psicópatas, con ciertas características que las pueden diferenciar. Por ejemplo, la mujer psicópata sí es más evidente que tiende a la irritabilidad manifiesta, a la ansiedad manifiesta y otras emociones que en el psicópata hombre probablemente estén más encubiertas, pero que salen también. En la mujer sale la impulsividad, sale inclusive la agresión física. Son muy peligrosas las mujeres psicópatas. Y bueno, te lo digo porque enfrento la psicopatía tanto en hombres como en mujeres a diario, porque por mi trabajo como psiquiatra penitenciario, yo trabajo con psicópatas. De hecho, te doy un dato estadístico a propósito de la pregunta estadística. El 20% de la población carcelaria en todo el mundo, ese 20% es trastorno de la personalidad antisocial, entiéndase psicópatas. Y eso en estudios que se han hecho en muchas cárceles del mundo. Aquí no hay ninguna diferencia, probablemente sea un poquito más alto. Y te hablo en esos términos, José, porque justamente estoy de frente con la mayor parte de los trastornos de personalidad del grupo B, que son los más peligrosos, el clúster B. Ahí está el trastorno de la personalidad antisocial, donde entra el psicópata y el sociópata, el trastorno narcisista de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad y el trastorno histriónico de la personalidad, que son los 4 que están en ese clúster. Y yo estoy justamente topando con esos, sobre todo los principales y los más incapacitantes, el antisocial, el límite y el narcisista, en las cárceles, tanto en la cárcel de mujer como hombres. En esta época de redes sociales, doctor, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy hablando con un psicópata por chat? Bueno, si todavía no han tenido, o con una psicópata ibas a decir, exacto, si todavía no han tenido un contacto físico, bueno, una de las primeras cosas que hace el psicópata o la psicópata para relacionarse contigo, hasta sin conocerte físicamente, es que si hace contacto contigo por WhatsApp, por cualquier otra red social, te empieza a escribir. Si ve una foto tuya, ya a la semana está locamente enamorado, enamorada de ti. Locamente. Ha encontrado a su alma gemela y te empieza a idealizar, a escribir cosas agradables que a todo el mundo le gusta escuchar, cosas que nos rascan el ego, que nos alimentan el oído con palabras muy bonitas. Inclusive llega a decirte cosas, a mencionarte cualidades que tú estás consciente de que no tienes.
pero él utiliza eso justamente para manipularte. Te idealiza, te idolatra, llega a decirte que tú eres la persona que él andaba buscando. Y por ahí comienza. Está muy atento, te escribe diario y en un día te puede escribir varias veces. Te cuenta muchas cosas de él, cual narcisista. Pero esas son señales de que tú puedes estar probablemente frente a un psicópata. Doctor, el tiempo siempre de estos temas que son tan interesantes se va súper rápido. Y es este caso. Llegamos a la parte final del dossier del Dr. Parra en este tema Develando al Psicópata. Recuerde que estamos por Oxígeno 102.5 FM y que el próximo sábado continuamos con este tema. Así que mantengan la sintonía y será hasta la próxima entrega. Bueno, agradecer, José, una vez más por estar aquí conmigo, compartir este tipo de contenido que nosotros lo hacemos con mucha pasión y sobre todo con mucha conciencia de que queremos llegar a una población que está ávida de conocimiento, de alguna información que le ayude a entender esto que se llama vida y la relación que tenemos con el otro. En la semana que viene estaremos con la segunda entrega de Develando al Psicópata, ¿qué debemos hacer? Así que bueno, a la audiencia gracias, feliz resto del día y esperamos su sintonía el próximo sábado. Sintonice cada sábado de 10 a 11 de la mañana por Oxígeno 102.5 FM, el dossier del Dr. Parra. Una hora en la que ampliará sus conocimientos en los diversos contenidos que traen sus productores y conductores, José Allende Parra y José Antonio Rodríguez. Cultura, salud, política, economía, historia, actualidad y otros más son los temas que aborda el dossier del Dr. Parra. Un programa de análisis y comentarios, una propuesta diferente, mucho más que información. No dejes de escucharnos. Le esperamos todos los sábados por Oxígeno 102.5 FM.